Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana estamos aquí en la Facultad de Psicología porque el profesor Ricardo Cosio, que es el titular de la materia Teología Dogmática, les propuso a sus alumnos la Semana de la Ciencia y la Religión. De alguna manera poder ver los puntos de encuentro entre estas dos realidades y demitificar muchísimas de las creencias que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Así que bueno, no les quitamos más tiempo a ellos, los alumnos en primer lugar y luego el titular de la cátedra, el padre Ricardo Cosio. Agostina, bueno, a tu grupo le tocó la Academia Pontificia de las Ciencias. ¿Qué nos podés contar acerca de este tema? Bien, nosotros nos tocó el grupo la Academia de Ciencias, fundada en Roma en el año 1603. Nos gustó mucho el tema porque había bastantes miembros del grupo que no estábamos enterados y nos pareció muy interesante por la cantidad de miembros, de años y las distintas disciplinas que estudian, tanto astronomía, ética, la bioética, los problemas globales, la política científica, es decir, distintas academias en las cuales se distinguen en su tipo por la excelencia académica que tienen. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la función que tiene esta academia? Bueno, esta academia tiene múltiples objetivos. Uno de ellos es también esto de la interacción que hay entre la fe y la razón, promover la interacción entre la fe y la razón, esto de también la interacción que hay entre la excelencia académica, entre otras. Los integrantes que puedan llegar a ser más conocidos o más destacados, que sabemos que hubo muchos. Y hay múltiples, están, bueno, Max Planck, Bohr, Stephen Hawking, entre otros. ¿Y en el caso de la Argentina? Y en el caso de la Argentina está Emil Skuda, Gustavo Belz, Antonio Bastro, que son dentro de los más conocidos. Bien, ¿cuántos años nos dijiste que tenía esta academia? Esta academia tiene, está a partir de 1603 y también está reformada en el año 1847. Esta academia se rige por un presidente que es el Papa y estos miembros son nombrados por el Santo Padre. Una de las personalidades más conocidas fue Galileo Galilei, ¿no? Sí, y también, bueno, al ser reformada, también se vuelven a nombrar otros miembros. Son 80 miembros y 70 de ellos son vitalicios. Agostina, ¿en qué año estás de la carrera? Estoy en segundo año de licenciatura en Psicología y la verdad este trabajo me gustó mucho, más que nada para aprender, como digo, no sabía este tema y también el trabajo en grupo me resultó muy relevante, hubo buena predisposición, tanto las presentaciones, el trabajo así de juntarnos en una casa, hacer un drive, digamos, hubo trabajo y también compañerismo, es decir, si alguien no entendía también lo ayudaban, así que funcionó. Bien, y esto representa ya el cierre de esta materia. ¿A qué materia pertenece el trabajo que están presentando? Bueno, este trabajo está dentro de la materia Teología Dogmática por el profesor Ricardo Cosio y la verdad esta materia me enseñó bastante, hay cosas por ejemplo que no sabía y me resulta importante también saberlo, más que nada por estar en una universidad católica. Con tus palabras, ¿cuál dirías que es la relación entre la ciencia y la religión? Y la relación que puede haber entre la ciencia y religión es esto, destacar, me parece, fomentar esto de la interacción entre la fe y la razón a través de los múltiples objetivos que estudiamos, más que nada, bueno, en esto de la academia, mostrar la excelencia de cada uno de los miembros y fomentarlo. Bien, Josefina, ¿qué tema les tocó a ustedes? Te voy a dejar el apellido porque es difícil, así que todo tuyo para pronunciarlo. Sí, bueno, es bastante complicado de decir. Bueno, nosotros estamos trabajando en la Semana de la Ciencia y la Religión. A nosotros nos tocó el tema de Georges Lemaitre y la teoría del Big Bang. Bueno, este hombre nació en Bélgica, estudió matemática, también se ordenó como sacerdote.
Bueno, después de varios años de ordenarse como sacerdote, también se empezó a interesar mucho por la ciencia y empezó a estudiar astrofísica. Y ahí es cuando descubre su gusto y también la necesidad de saber más acerca del universo, acerca del mundo, de cómo hoy en día la creación de todas las cosas, de la naturaleza. Bueno, y es ahí cuando empieza a investigar, también, bueno, empieza a estudiar en la Universidad de Cambridge, también empieza a tener contacto con Einstein, empieza a leer sus teorías, todo lo que él había estudiado acerca bueno, del universo, más que nada de la parte física. Nunca Einstein relacionó a Dios con todo lo del universo, pero como Lemaitre tenía una mirada de ambos lados, desde la fe y desde la ciencia, quiso unir estos dos conceptos. Y bueno, ahí es cuando empezó a investigar y pudo llegar al punto de que, bueno, él es el padre de la teoría del Big Bang, una teoría muy, muy famosa. Él se hizo famoso gracias a esta teoría, que bueno, en los primeros tiempos se llamó teoría del átomo primitivo. Y bueno, él descubrió que a través de este átomo, que era muy chiquito, muy denso, muy pequeño, a través de la explosión que hubo, ahí se empezaron a formar los primeros núcleos y ahí, bueno, el universo en sí. Pero la pregunta que él se hizo es de dónde surgió ese átomo primitivo y lo que él descubre, y también, bueno, como también fue sacerdote y estaba muy relacionado con la fe, fue que fue creado por Dios, y ahí es donde vemos la relación de la ciencia y la religión, que bueno, que este átomo fue creado por Dios y a través de este átomo que explota, se crea el universo que estamos y el mundo que estamos pisando hoy en día. Entonces es una teoría, es mucho más extensa claramente, pero es una teoría muy interesante. Nosotras, bueno, con las chicas cuando empezamos a investigar más en profundidad, no sabíamos tanto de esto. Es una teoría que se habla mucho, pero nadie sabe en profundidad cada cosa que se investigó, que se estudió para llegar a la conclusión. Y fue muy interesante saber también porque todos tenemos distintos puntos de vista de cómo se creó, no sé, tal cosa, la naturaleza, la lluvia, el sol, la mesa, lo que sea. Y bueno, esta teoría realmente te deja una conclusión y te deja a vos también saber y tener también conciencia del universo de hoy, de cómo se creó todo. Bien, vemos que tienen algunos datos curiosos acerca del autor de la teoría. Sí, eso es también muy, muy interesante porque capaz son datos que vos cuando haces un trabajo o una exposición, por ahí ponés lo principal, y hay como cosas que capaz nunca vas a leer o vas a saber. Entonces nos pareció interesante poner esa diapositiva y acá, bueno, se los leo. La teoría del Big Bang es la mejor explicación científica que tenemos de cómo se creó el universo, como te dije anteriormente. Antes de la teoría del Big Bang se la conocía como teoría del átomo primogénito o huevo cósmico. Bueno, Lemaitre fue soldado en la Primera Guerra Mundial y en sus tiempos libres estudiaba ecuaciones para, bueno, después de eso llegó él a las conclusiones de su teoría. Y bueno, apenas en el 2010 se le comenzó a dar el crédito que merece como el científico que nos dio esta gran teoría del Big Bang. ¿Y esta teoría en qué año la formula Lemaitre? Él comienza en 1927 a formular, bueno, las distintas teorías, la posibilidad. Bueno, a lo largo de muchos años, también, siguió con esta teoría, y en 1933 es cuando como que le da un cierre, pero igualmente nunca se le terminó de dar un final. Siempre siguieron investigándose cosas porque claramente nunca se va a poder, pero sí, ese sería el año. Bien, Josefina, tu experiencia de haber pasado por esto, de conocer estas facetas diferentes de la relación entre la religión y la ciencia, ¿cuál es tu conclusión a todo esto? Bueno, la verdad estuvo muy interesante. Yo nunca había profundizado tanto en este tema.
como que viste que vos estás así, no te pones a pensar de cómo se creó tal cosa. Y bueno, al hacer este trabajo me di cuenta, al ver videos también, muchos videos, de la expansión de esa micromolécula que se creó, que creó Dios. Y es increíble pensar que algo tan inmenso, o sea, una inmensidad, el espacio, todo, pueda nacer y pueda crearse de algo tan pequeño como la molécula, esta molécula tan chica. Bueno, José, y en este caso, creación y evolución se pueden conciliar. Me dijiste, no es una pregunta, es una respuesta, es una afirmación. Sí, bien, lo que a nosotros nos tocó hacer básicamente fue exponer las bases de ambas teorías y demostrar cómo uno de los grandes misterios de cómo llegamos hasta acá, cómo el hombre llega a ser lo que es hoy en día, también tiene la intervención divina, pero que también juega un gran papel todo el tema de la evolución de las especies planteado por Darwin. Bueno, nosotros básicamente lo que hicimos en este trabajo fue hablar de estas preguntas que son inherentes a nuestra existencia humana, el saber de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito, e intentar responderlas demostrando la síntesis que se puede hacer entre ambas teorías y cómo no se contradicen, sino que pueden coexistir y entre ambas formar algo más rico, ¿no? Que en verdad de evidencias desde ambos planos, el natural, lo medible, lo cuantificable, y desde el plano metafísico. Bien, y sabemos que a lo largo de la historia no ha estado tan claro que podían ser complementarias estas dos teorías. ¿Cuál fue el momento en el cual comienza así a tratarse esto como un conocimiento que puede ir de la mano? Sí, se han tomado como contrarias, pero no por el hecho de ser contrarias en sí, sino que las personas que las esgrimían las utilizaban para desacreditar al otro bando, por así decirlo, y por ejemplo muchos biólogos o curas también desde ambas partes, sobre todo las personas ateas, las utilizaban para tomar como innecesaria la idea de Dios, diciendo que habíamos llegado hasta aquí por obra del azar y obra, sí, de la suerte, mientras que descartando así la idea de que era un plan divino, que todos teníamos un lugar al que estábamos guiados. Y bueno, por eso, sino que no son contrarias en sí, sino que las personas que las sostenían las hacían contradecirse. Bien, ¿quiénes formaron tu equipo y cómo trabajaron para todo esto? Bueno, mi equipo lo formamos 4 personas, yo, un chico más y 2 chicas más, Marti, Bauti y Paz. Y bueno, nos organizamos recopilando toda la información de las fuentes que nos brindó el profe. Intentamos también empaparnos un poco de material audiovisual, los videos siempre ayudan. Es más, pusimos uno en el Power para aclarar y nada, para hacerlo un poco más didáctico. También a lo último pusimos, que acá no está, pero hicimos una encuesta con nuestros compañeros para ver qué tan claro habían quedado las cosas y también pusimos muchas imágenes que demostraban, por ejemplo, la pintura de la creación en la Capilla Sixtina, la pusimos, no sé, intentamos tomar un poco de todas las fuentes para también sintetizar y hacer un conjunto de ambas teorías. ¿Cuál es para vos la principal relación entonces entre ciencia y religión? Y para mí la principal relación es que Dios actúa en un nivel superior a las cosas del plano natural, entonces Él interviene a través de causas intermedias. Por ejemplo, si bien la evolución existe y pues, hay evidencias concretas que lo demuestran, podemos decir que Dios intervino en algún punto para que nosotros demos ese salto cualitativo y dejemos y nos separemos de la hominización, de tanto así, por decirlo, la especie del Homo sapiens y pasemos a ser humanos con nuestra capacidad de racionalidad y bueno, todo nuestro pensamiento abstracto y lo que nos caracteriza, ¿no? Muchísimas gracias, José. No, gracias a vos. Muy bien, Juan Pablo, y llegamos a uno de los más conocidos en esta discusión sobre ciencia y religión, Darwin y su teoría de la evolución. ¿Es así?
Sí, nuestro amigo Charles Darwin, que todos en algún momento lo escuchamos mencionar y por ahí no tenemos mucha idea de qué se trata lo que hizo, ¿no? Que la verdad que es una obra de arte, es una teoría y una obra de arte, absolutamente. Darwin nació en Inglaterra, año 1809, en una zona rural, una ciudad que hoy por hoy tiene 98.000 habitantes más o menos, Shrewsbury se llama, que por aquel entonces, al igual que hoy, la religión predominante era la anglicana. En aquel entonces era una población muy reducida y ya desde los inicios de su vida Darwin estuvo muy conectado a la religión, pese a que toda su teoría es de corte naturalista, biológica. Su madre, Susana, y su hermana Carolina, desde muy chiquito le inculcaron los valores de la religión. Él asistía todos los domingos al servicio religioso, lo que nosotros llamaríamos misa, digamos. Y desde muy chiquito lo iniciaron en todo ese ámbito, además de introducirlo en muchos valores asociados a la naturaleza. Darwin desde muy chiquito, en muchos recortes biográficos, se cuenta que era muy fanático de todo lo natural, de los paisajes, de los insectos, de las montañas, de salir a caminar. Era incluso un muchacho muy deportista, así que caminaba 8 kilómetros para ir a su casa. Ya desde muy pequeño estaba conectado con la naturaleza. Así que siempre desde que era pequeño se mezclaron las dos cosas, religión y naturaleza, por más que en lo que más destacó fue en todos sus desarrollos teóricos. Podríamos decir entonces que de alguna manera se lo malentendió en el momento de querer sacar de esta ecuación de la evolución a Dios. Absolutamente, sí. Él tuvo una separación igualmente con la religión cuando falleció su padre y cuando falleció su hija. Él lo que decía es que no podía entender cómo un Dios tan bueno y tan perfecto podría haberle quitado a dos de las personas que más quería. Entonces ahí, no recuerdo exactamente la edad, pero cuando sucedieron esos dos acontecimientos se produjo un corte en su relación con la religión. Si no, desde su formación más primitiva, él estaba muy vinculado a la religión, pese a lo que se cree habitualmente, ¿no? Más allá de la figura de Darwin, esta teoría de la evolución, ¿cómo se relaciona con la religiosidad? Bien, está muy de fondo toda esta idea de la perfección, ¿no? Que como Darwin sostiene en su teoría, que se pasa desde especies más simples a especies más complejas por medio de la selección natural, por medio de la adaptación, sobreviven los que mejor se adaptan, no los más fuertes, y que todo siempre tiende hacia un grado creciente de perfección. Darwin nunca va a llegar en su teoría a decir qué es el punto máximo, cuál es el punto máximo, pero sí entre sus escritos se lee un poco entre líneas esto de que siempre el fin último es Dios o lo más perfecto es Dios. Así que ahí está un poco el paralelismo. Digamos, lo tiene escondido, pero lo tiene. Lo tiene escondido, sí, absolutamente, lo tiene escondido, pero está ahí la idea, sí. Juan Pablo, se ve que conociste muchísimo de Darwin. ¿Qué te pareció esta propuesta del profesor Cosias? La verdad que me parece muy interesante porque yo sostengo que religión y ciencia no son cosas que tengan que ser antagónicas, sino que justamente son muy complementarias. Hay muchas respuestas que la ciencia no puede dar, sí puede acercarnos muchísimo, pero finalmente hay un misterio que trasciende todo tipo de conocimiento humano y la religión creo que en eso es justamente una herramienta muy valiosa. Me parece que esto de ponerlas como opuestos o como contrincantes a la ciencia y la religión es más un discurso que busca vender una idea que algo que efectivamente sea así. Justamente citando el caso de Darwin o el caso de Lemaitre, como mencionó mi compañera anteriormente, eran hombres muy apegados a la religión y no por eso no pudieron desarrollar teorías que revolucionaron el mundo. Así que son perfectamente complementarias, no son oponentes. Lo vemos también con la Academia Pontificia, ¿no? Que reúne a los mejores científicos del mundo. Sí, por supuesto. Y además, sumando a todo eso, lo que uno haga con su trabajo, porque al fin y al cabo los científicos hacen trabajos, no tiene por qué afectar a lo que son sus creencias personales. Muchas veces la religión acude, así como la ciencia da respuestas concretas, la religión abre mucho la cabeza, acompaña a las personas en momentos muy difíciles, puede cambiarle la vida a alguien perfectamente, entonces para mí es un sinsentido ponerlas como cosas absolutamente separadas. Creo que son parte de lo que es el hombre. Padre Cosi, bueno, esta propuesta para los alumnos de Psicología de la Semana de la Ciencia y la Religión. Sí, aquí estamos un poco, la verdad que muy contento con el trabajo de los alumnos, por la creatividad, por el ingenio, por la dedicación.
La universidad es el espacio propicio para este diálogo entre la ciencia y la fe y hemos tratado de generar una semana donde los alumnos han investigado con algunas propuestas muy interesantes, entre ellos los temas que hacen a la ciencia, pero sobre todo este diálogo constante entre la fe y la razón. Bien lo define Juan Pablo II, que la ciencia y la razón no se oponen, sino que se complementan, y la describe con la imagen del pájaro, ¿no? La fe y la razón son dos alas para la contemplación de la verdad. Y en esta búsqueda de la verdad creo que el ámbito propicio es la universidad, estos jóvenes que van aquí en nuestra casa de estudios haciendo su formación en esta ciencia de la psicología, pero que, bueno, hemos tratado de abrir el entendimiento, y yo lo llamé la semana también rompiendo mitos, ¿no? Uno de los mitos es esto de que el científico no puede ser creyente, o que la ciencia y la religión como que van en dos carriles opuestos, o que alguna vez explotaron y después se separaron y sin embargo están llamados a complementarse, ¿no? No todo lo dice la ciencia, nos lo ha demostrado también la pandemia, ni tampoco todo la religión, porque la religión revelada nos trata de mostrar un origen, el fin, ¿no? No todo está en la Sagrada Escritura, por eso Dios también ilumina a los científicos y le da sabiduría para que puedan crecer. Así el Vaticano tiene un organismo que hemos tratado de promocionarlo, una academia, la Academia de la Ciencia, donde han pasado más de 80 premios Nobel, ¿no? Allí están autoridades de distintos ámbitos científicos que tratan, en primer lugar, de hacer honor a la ciencia, ¿no? de producir conocimiento, así que hay publicaciones gratis muy interesantes, estar constantemente en congresos, en intervenciones, y que ayudan a este desarrollo del conocimiento. Me gusta también hablar a los alumnos de la universidad como un laboratorio, ¿no? Porque en cierto modo no solo experimentan ellos mismos en la búsqueda, en la investigación, que es algo característico de la universidad, sino también producen conocimiento. Y lo han demostrado, ¿no? La creatividad en la presentación, en las ponencias, los alumnos que se entusiasmaron con los temas, ¿no? Y eso, bueno, dice mucho que estamos en este ámbito y en este lugar cumpliendo con nuestra misión. Y todo un desafío esto justamente, junto al saber disciplinar, proponerles a los alumnos tanto la formación filosófica como la teológica. Así es, ¿no? La ciencia de la fe, que muchas veces está relegada o cree que no tiene nada que decirle al mundo, y sin embargo la revelación y la fe tiene mucho para decirle al hombre de hoy, ¿no? Que está siempre con los interrogantes o que a veces busca eludir las respuestas del sentido, y que desde la fe nosotros podemos dar respuestas de dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué estamos en este mundo, y que son claves también para tener un protagonismo actual en la sociedad que necesita ser transformada, ¿no? El hombre bien, con las ideas bien claras, como tratamos de pensarlo aquí a los egresados de todas nuestras carreras, bien posicionado en todos los ambientes y también contribuyendo al desarrollo de la persona, porque el centro es el hombre. Y a eso apuntamos, ¿no? Con esta materia. Profesor, usted en este caso, esta propuesta fue para alumnos de psicología. ¿En qué otras carreras está dando clases? Bueno, estoy en la licenciatura en gerontología, estoy también en la licenciatura en, eso pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud, también estoy en la Facultad de Ciencias Económicas, allí en la cátedra de El Hombre y la Cultura, en la carrera a distancia, totalmente virtual, que se ha hecho en la licenciatura. Administración de Empresas Digitales. La Administración de Empresas Digitales. Ahí tengo toda la formación humanística, así que hemos empezado este año con una cohorte de casi 20 alumnos, con alumnos extranjeros. La verdad que es muy interesante la propuesta y con mucho entusiasmo los alumnos. También estoy en la Facultad de Humanidades, allí estoy en la licenciatura en Gestión de la Educación, con la cátedra de Fundamentos de la Educación, y también en el Profesorado Superior Universitario. Todo un espectro de profesiones a las cuales de alguna manera va, podríamos decir, iluminando con estas cátedras. Bueno, sí, de eso se trata, ¿no? En primer lugar es provocar el diálogo, ¿no? Y ayudarle a que los alumnos, cada uno tiene su perspectiva, es decir, por ejemplo, en la licenciatura de medios que tenemos, así de la Facultad de Humanidades,
la mayoría son periodistas que vienen del ámbito de los medios y bueno, hay que darle una antropología, la visión del hombre, porque creo que la crisis de los últimos tiempos viene por este lado, ¿no? La crisis del hombre, la crisis humanitaria, la crisis antropológica, y creo que la teología tiene mucho para decirla, ¿no? Volver a poner al hombre en el centro. El desarrollo de una comunidad, de un país, depende si realmente seguimos cuidando al hombre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de irnos, queremos recordarles que el 28 de octubre se va a estar realizando en la Universidad Católica de Santa Fe el Encuentro de Investigaciones en Educación Argentina. Es un evento gratuito, solamente con inscripción previa. Para conocer todos los detalles lo pueden hacer en nuestra página web www.ucsf.edu.ar. Y si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.